Buenas noches, Cristian. Digo Cristian porque pensando en la alocución y en la guía de la clase, tal vez elegí esta modalidad de contestar con un video de nuevo. Bueno, porque son en todo caso varias las cosas que tengo para decir y siempre resulta bastante complejo eh, darles forma por escrito cuando son demasiadas las cuestiones. Me resultó sumamente interesante el material de lectura. Bueno, en particular creo que las, las tesis de Benjamin sobre la filosofía de la historia son para mí una guía política, además de una guía intelectual, o en todo caso una guía de política intelectual en tanto producción. Entonces, naturalmente, creo que voy a centrarme sobre todo tal vez en ella. Bueno, en realidad, a ver cómo lo digo, cómo lo planteo. En realidad, la necesidad de esta intervención nace sobre todo a partir de algo que dice o plantea Cristian en una de las clases, no, en la presentación global de la clase, cuando sostiene y habla de Esteban Echeverría y el caso de las literaturas fundacionales. Bueno, quiero aclarar que no tengo el afán de polemizar, sino simplemente en todo caso de plantear mi perspectiva como diálogo. Creo que precisamente a eso debe entender los foros, supongo. Por eso, porque voy a disentir en todo caso con su interpretación, más allá de que carezco del conocimiento de las fuentes donde él lo toma. Pero sobre todo porque el tema de la frontera, el tema de la nación como un relato y como una construcción, es uno de los temas fundamentales que ha atravesado mis últimos años de investigación. Por eso es como que me siento llamada a la confrontación en el buen sentido y constructivo de la palabra. Por eso, por eso me voy a referenciar incluso en Benjamin cuando dice: existe una cita secreta entre las generaciones que fueron y la nuestra, y como a cada generación que vivió antes que nosotros nos ha sido dada una flaca fuerza mesiánica sobre la que el pasado exige derechos. No se debe despachar esta exigencia a la ligera, algo sabe de ello el materialismo histórico. Es decir, en el sentido de el pasado, la idea de que el pasado exige derechos supone en ese sentido mi necesidad de intervenir en relación a la mirada sobre Echeverría. Creo que estamos dialogando digamos, entre profesores, pensadores, docentes, investigadores de América Latina. Bueno, y eso ofrece las dificultades por allí de las distintas ramas, las distintas formaciones, las distintas proveniencias, las distintas historias que han atravesado nuestros países, y tal vez de allí devengan algunas diferencias de interpretación, de familiaridad. A mí hay otros temas que me han costado muchísimo y sobre los que carezco francamente de formación, en particular sobre los dos temas que le siguen, es decir, las clases 9 y 10, sobre las que todavía incluso no he opinado. Bueno, en particular, ¿qué quiero plantear sobre Echeverría? Y voy a empezar por ahí y después en todo caso me explayaré un poco más sobre desde qué lugares de enunciación crítica planteo la necesidad de revisar lo manifiesto allí. Cristian plantea, he tomado nota por allí, hace tanto lío de papeles, ya no sé dónde lo puse, debe ser acá. Cristian plantea en un punto, después que Cristina analiza la frontera como método, que me parece sumamente interesante, y en ese sentido he trabajado bastante sobre el tema de la frontera entendida como, digamos, no solo como un espacio geográfico, sino también como un enclave histórico, como una semiosfera cultural, precisamente como un espacio productor de diferencias. Bueno, ya lo vamos a discutir. Cristian plantea, y no sé por qué en realidad, él viene hablando de la necesidad de romper con el lenguaje, con las formas de nombrar,
cómo destejer y tejer de nuevo la memoria y el olvido, digamos, como establecer un nuevo diálogo que nos permita repensar y configurar nuevas formas de nombrar el mundo, encontrar y romper el lenguaje y trabajar desde sus interdicios. Y en realidad con eso, a eso lo establece y lo pone en relación con las ideas de cómo trabaja o cómo se imponen las ideas de justicia en el mundo, definidas por el Estado-Nación. Bueno, y a colación de eso pasa a hablar de las literaturas fundacionales en América Latina, y ahí pone en particular su referencia a Esteban Echeverría, que es un escritor, como él dice, del siglo XIX argentino. Ya lo había nombrado, incluso lo nombra en una clase posterior, que es en la clase 11, me lo nombra o lo sugiere. Yo no entendí el planteo, y al volver para atrás en esta clase, terminé de entender dónde radicaba por allí su interpretación. A mí no me nace una reivindicación de Echeverría, ni me nacerá jamás. Bueno, él sostiene que, hablando del autor, que Echeverría es un emigrado del siglo XIX, aproximadamente su accionar intelectual se desarrolla en 1830, como un declarado antirracista, que se ha educado en Europa durante 5 años, entre 1825 y 1930, y cuando vuelve a Argentina, a Buenos Aires en particular, todavía no existe un Estado-Nación claramente o geopolíticamente definido que podamos llamar Argentina. Hay como intentos de construcción de la nación en términos de relato. Bueno, Christian sostiene, y voy a decir definitivamente lo que Christian sostiene, es que uno de esos dos textos centrales, fundacionales, de Echeverría, es un texto, un largo poema que se denomina La cautiva, y él plantea que esa cautiva es una mujer indígena que ha sido presa por blancos, y al escapar de sus captores, estoy leyendo, va descansando, para plantear que en cada uno de esos lugares donde descansa se establecen o se asientan mojones que de algún modo definen la frontera. Bueno, tengo que aclarar que en realidad no sé de dónde lo ha sacado él, pero la interpretación es errónea. Si bien la literatura puede leerse desde cualquier espacio, bueno, hay cosas que dice y cosas que no dice. Bueno, ¿qué quiero decir con esto? La cautiva es precisamente una mujer blanca. Echeverría es un pensador liberal, y el argumento se centra precisamente a la inversa, en una mujer blanca que anda por la Pampa. La Pampa sería una especie ha sido denominado por la literatura argentina como el desierto, desde una mirada efectivamente blanca, porque desierto no es, en tanto y en cuanto es un espacio ocupado por los indígenas, por distintas culturas, tribus y agrupaciones, por lo tanto no es nunca un vacío sociocultural. Bueno, decía, entonces está fíjense cómo se llama, con su marido, que se llama Brian, con todo ese sesgo, digamos, que ese nombre impone en época de gauchos, en zona pampeana de la provincia de Buenos Aires. Y bueno, ambos son atrapados por tribus ranqueles, es decir, por indios pampas, en tanto ellos son blancos, sujetos blancos, y además de eso, su marido es miembro del ejército estatal, en ese sentido del ejército blanco. Primera diferencia fuerte. Eso es necesario establecerlo, digamos, en el sentido en que tal vez llega mal configurado a sus oídos, o no sé desde qué crítica se lo plantea así el argumento, porque no es así. Cuando ella escapa de sus captores, entonces no es que va hacia el interior de la frontera, sino que en realidad es un regreso hacia la ciudad, un regreso hacia la civilización.
El texto se articula tan fuertemente sobre la idea de civilización y barbarie que incluso su autor, antes de presentar la poesía, establece un pequeño prólogo, ya digamos como marcando cuál va a ser en el caso de este país y de este Estado-nación que están imaginando los intelectuales de la generación del 37 al que pertenecen. Tan fuerte es esa descripción que en realidad sostiene en ese prólogo, como decía antes, que es el desierto nuestra más pingüe ganancia. Y no se está refiriendo precisamente a ganancia poética, está hablando de posibilidad de producción de riqueza del Estado futuro. Y en ese sentido, digamos, lo ponemos en las antípodas, en realidad, del debate contra el Estado. Y ahí es donde ingresa en realidad la reflexión que me gustaría hacer. Tengo seleccionadas una enorme cantidad de citas, o referencias, algunas de Homi Bhabha, otras de las tesis de Benjamin, otras de mi propio libro, que ya que estoy se los muestro, que es donde trabajo esto, que se llama, se ve al revés, El mapa de la exclusión, los discursos de la frontera sur y la construcción de la nación, que es un texto mío un libro mío del año 2002. Por ahí no me quedan muchos ejemplares, pero ¿quién no dice que pueda eventualmente mandárselos para que lo lean, aunque ya es casi viejo, tiene 15 años? Bueno, vuelvo al eje. Cuando uno habla de las literaturas fundacionales de la nación, tenemos que reconocer en el caso me voy a referir específicamente al caso de Argentina, que el debate tiene que plantearse en términos de polaridades. ¿A qué me refiero con eso? Hasta el año 1880 uno podría decir que no existe el Estado-Nación como una entidad configurada. Después del movimiento independentista y de las revoluciones independentistas en Argentina, de las sucesivas anarquías y luchas entre unitarios y federales, existe una capa de intelectuales, un grupo, digamos, que representa lo que sería el movimiento europeo en Argentina, bajo la base de una descripción completa, como lo plantea Sarmiento, y el mismo Echeverría. Echeverría escribe antes que Sarmiento, escribe el Facundo prácticamente 10 años antes, 11 años antes, este texto que es La cautiva, y es casi, diríamos, la inauguración por parte de la cultura letrada de esta especie de genotipo, de dicotomía, digamos, que tanto influye en Argentina, y no me refiero solo a la literatura, sino al debate político y al debate intelectual, que nos encadena a pensar la realidad en términos de civilización y barbarie, ni siquiera como una gran metáfora de la Argentina, sino como una especie de alegoría en el sentido de Benjamin, tal cual como él plantea la idea de alegoría en el Taruspiel, en el drama barroco, en los orígenes, en su tesis sobre los orígenes del drama barroco alemán. Es decir, esa forma de razonamiento que es no como la metáfora más conceptual, sino más figurativo y que funciona en términos de analogía. La analogía civilización-barbarie se ha planteado en la Argentina a lo largo del siglo XIX, se ha proyectado hasta el XX, continúa en el XXI. Creo que hoy, un día antes de una nueva etapa electoral en Argentina, seguimos pensando en los mismos términos. Entonces, lo que antes fue civilización-barbarie, racismo, antirracismo, Europa-América, pasó después a definirse en términos de peronismo-antiperonismo, si lo miramos en política, libros y alpargatas, si lo pensáramos desde un plano cultural, choriplaneros y gente bien, si lo pensamos desde ahora en términos de kirchnerismo, antikirchnerismo, o más bien kirchnerismo o nacionalismo versus neoliberalismo. ¿Qué quiero decir con eso? Mi idea era mostrarles que la clase, los textos, la bibliografía resulta sumamente interesante para pensar la frontera
Y esta mención en términos de las literaturas fundacionales sirve para repensar y en todo caso describir esta cuestión y esta discusión que se viene dando en torno a lo que el Estado hace, cómo el Estado va cooptando, diríamos nosotros, determinadas demandas, de modo tal que cuando les da entidad jurídica les quita peligrosidad para sí mismo como Estado y les quita a esas demandas la proteica vitalidad que tenían en términos de demandas desde la resistencia, de lucha desde los intersticios, de modo que anula en realidad la potencialidad de asignación de derechos de esas demandas, porque en realidad esas demandas las convierte en última instancia en letra muerta, porque digamos que el Estado opera, me estoy yendo del tema y mezclando varias cosas, pero no importa, digamos que el Estado opera más que en términos de leyes, en su praxis y en su performance, opera a partir de normas sociales. Es decir, las normas sociales en general son las no dichas, es el sentido común de lo instituido. Y desde ese sentido común de lo instituido y desde esas normas sociales que operan en el silencio, es desde las cuales el Estado interpreta la ley. Entonces, puede existir reconocimiento de derechos hacia otros sectores poblacionales, hacia otros sectores sociales, en términos de la lucha y el debate político y el debate social y y la lucha de clases en términos económicos, pero siempre va a legislar e interpretar las normas en función de ese sentido común instaurado hoy por un arma magistral como es lo mediático. Bueno, me fui por las ramas, pero quiero volver a lo de las literaturas fundacionales. A la literatura, y en esto reside mi tesis, le cabe en Argentina a lo largo del siglo XIX, hasta 1880, en que el Estado se se configura, se conforma, y démosle vuelta a los términos para que suene mejor por ahí, como país proyecto consagrado en una unidad o configuración entre Estado-Nación. A la literatura, decía, le cabe una función política central. Tanto es así que se plantea la literatura durante el siglo XIX en Argentina es político-literaria de manera indiferenciada. Cuando hablamos de literaturas fundacionales, la idea de lo fundacional no es la fundacionalidad de lo literario, sino es precisamente de lo que se habla de la fundacionalidad de lo nacional. ¿Por qué lo digo en esos términos? Precisamente porque la literatura cumple el rol de definir como relato, como gran matriz instituyente, digamos, de relatos ideológicos y políticos. La literatura va a ser la gran constructora de la idea de nación, que muy a posteriori va a configurarse o articularse junto a una noción jurídica y geopolítica de Estado recién hacia 1880. Tanto es así que en rigor de verdad, acá aparece de nuevo el tema de la frontera. De lo que se trataba para configurar una nación era de tratar de instituir fronteras, allí donde no las había. Allí donde el indígena, y hablo de uno no porque no reconozca los diversos pueblos originarios, sino porque así para ellos era una masa informe, los indígenas. Allí donde el indígena tenía poder, era un espacio no habitado, no poblado, no demarcado y sin mojones para los criollos blancos, que habían sido los protagonistas de los procesos independentistas y pretendían ser los protagonistas en esa construcción del gran relato de la nación que pretendían. Entonces, la literatura es como si uno dijera el primer gran ensayo, la literatura en el sentido de lo letrado. No estoy hablando de las literaturas
populares, hablo de las literaturas escritas, de la escritura blanca, por sobre todas las cosas, de la escritura hecha en función precisamente de los moldes y los modelos hegemónicos heredados desde el eurocentrismo, es decir, la Revolución de Mayo solo operó como un cambio en términos de los papeles o roles protagónicos. Antes el monopolio peninsular en términos de comercio y también en términos culturales, y a posteriori su reemplazo por Gran Bretaña en lo económico y Francia en lo cultural. Decía, a la literatura es como si desarrollara a lo largo de la etapa independentista y hasta ese momento clave, que es el año 1880, en que digo que se configura el Estado-Nación o se articula esa paridad, esa imagen de una nacionalidad que se pretendía con un poder estatal fuertemente constituido, le cabe ser, digamos, a esa literatura letrada como si dijéramos la avanzada cultural, pero más que la avanzada cultural, como la construcción metafórica de la nación en términos de la colonización territorial. Es decir, hemos hablado y hemos escuchado mucho en el curso a lo largo de territorio, de territorialidad, de territorio, y por ahí no, bueno, yo en particular a lo mejor no ingresé en la discusión. Yo entiendo, y junto con otros autores, ahora no me voy a acordar porque hace mucho que escribí este libro, que la idea de lo territorial es precisamente cuando un paisaje se convierte en territorio, es decir, cuando es narrado como territorio. Es un proceso de territorialización discursiva, en el sentido en que la literatura opera como si dijéramos una apropiación del espacio a partir de la palabra. ¿De qué espacio? Del espacio que el Estado no posee. Entonces es como si fuera una especie de exorcizar la nación por la vía de la palabra, interpelar al Estado en función de un territorio que todavía no posee, pero que se pretende sea el territorio nacional, a partir de múltiples estrategias. Es la literatura a la que le cabe esa función. Y en ese sentido, las literaturas fundacionales del siglo XIX, que se reconocen precisamente en textos como La Cautiva, El Matadero y El Facundo, lo que hacen es explorar esa región no habitada por blancos, no alcanzada por las leyes, no alcanzada por regulaciones del Estado ni de los gobiernos, sino ocupadas por el otro. Entonces, lo que hacen estas literaturas es precisamente a ese otro indígena configurarlo como el otro, desde el cual van a definir una identidad interpretadora de una idea de lo nacional. Ese otro indígena es el natural dueño de esos territorios. Entonces, la primera gran estrategia de estas literaturas es presentar un territorio habitado por los indígenas como desierto. Es decir, se supone que un desierto carece de todo, y sin embargo, eso a lo que llama desierto Echeverría en La Cautiva, o Sarmiento en El Facundo, en realidad es un territorio habitado, poblado, transitado precisamente por las diferentes parcialidades indígenas en las que se vive, en las que se consume, en las que se comercia, en las que se transita y en las que se produce naturalmente cultura. Entonces la primera gran estrategia es presentar ese territorio como vacío para que después el segundo planteo que se formula ya desde la literatura como un proyecto de país se insinúa en La Cautiva y se realiza en El Facundo, sea plantear que esas tierras deshabitadas tienen que ser habitadas por el blanco para convertirse precisamente en tierras productivas. Es decir, cuando se empieza a definir un modelo para este país, que es un modelo capitalista y de complementación con Europa. Es decir, es el país el que tiene que producir las materias primas, a cambio de las cuales Europa y en particular Inglaterra devolverá esas materias primas a través de manufacturas.
Por eso decía que Echeverría empieza planteando en ese prólogo a La cautiva, es el desierto nuestra más pingüe ganancia. Como un prólogo extraño frente a un poema romántico de exaltación de la mujer. ¿Qué mujer? La blanca. ¿Eh? ¿Qué territorio? El indígena. Es decir, desde qué visión de hombre el europeo, el inglés y el colonizador, enfrentado a un enemigo al que trata de construir, que son precisamente las tribus indígenas, en particular en este caso los indios pampas y orranqueles. Y orranqueles en la década del 30. El texto es un remedo de la estética de Lamartine francés. Es un remedo o un intento de poner en escrito y poner en acto el romanticismo que él ha conocido, que Echeverría ha conocido en París. Es decir, que adscribe en realidad a modelos dependientes y subordina, digamos, su proyecto literario precisamente a la misión de configurar una idea de nación blanca, en primer lugar blanca, a partir de la racialización del otro, de la estigmatización como bárbaro, como nómade, para marcar precisamente que carece de propiedad sobre la tierra, en la necesidad precisamente de eliminar o de ir avanzando sobre esa frontera de la civilización. Si uno pensara el país desde la cautiva termina en Buenos Aires, es escrita en una estancia del suroeste de la provincia de Buenos Aires, es decir, en el centro del país, más allá de las cuales los que estaban eran los indios. Y bueno, la idea de frontera entonces opera en la literatura argentina del siglo XIX como un espacio productor de las diferencias fuertes, de la construcción del enemigo, de la construcción del sujeto otro en el sentido de diferencia radical, sobre la cual constituir ese Estado-nación liberal, tal como se lo pensaba en el siglo XIX. Voy a tomar un mate porque soy argentina y se me seca la boca. Entonces, ¿qué quiero marcar con eso? Que en realidad esa literatura fundacional es fundacional tal vez en el sentido de otra metáfora, esas literaturas que fundan la idea de nación vencedora. Y cuando digo vencedora me refiero, esto que se ve acá es el humito del mate, me refiero a vencedora en términos de un proyecto liberal bajo el que se piensa la formación de los Estados-naciones independientes en América Latina. Quizás sea el de Argentina un caso extremo. Y quisiera explicar, yo hice referencia recién a 1880 como una etapa clave. ¿Por qué lo es esa etapa clave? Precisamente porque 1879 es el momento en que termina de definirse el estado de país, el estado-nación, perdón, a partir de que existe un ejército regular que expulsa y mata precisamente al otro indígena, expulsándolo de las fronteras que tradicionalmente ocupaba, fronteras que precisamente eran sobre los ejes sobre los que trataba de avanzar la literatura corriendo sus hilos más allá. Esta literatura va a ser siempre muy descriptiva del territorio. La literatura describe, evalúa la tierra, porque es la tierra que precisamente intenta ser poseída por la letra antes que por los ejércitos. Cuando digo poseída por la letra es mostrar cuál es la nación sobre la cual después los ejércitos tendrán que avanzar. Y terminan avanzando definitivamente a partir del genocidio indígena de 1879, comandado por el general Roca, que ocupa hoy un lugar central en un billete emblemático argentino y en que buena parte de las ciudades argentinas tienen siempre una estatua o una plaza que se llama Roca, como la mía. Este tema es muy caro a mí, estoy escribiendo precisamente desde la ciudad donde partió
repartieron las distintas líneas del ejército en esa conquista que implicó la eliminación, lo que ellos llamaron la eliminación del problema del indio. Justamente uno volvería a Mariátegui, porque la eliminación del problema del indio en Argentina supuso precisamente por parte del Estado la apropiación de la tierra, la apropiación de 15.000 leguas de tierras fértiles, que se repartieron, se remataron y se apropiaron en última instancia alrededor de 500, en ese momento eran 50, pero prolonguemos hasta 500, que es lo que se considera 500 familias argentinas, que son hoy los mismos dueños de la tierra, los mismos dueños del país, los mismos dueños de todo, y hoy ocupan nuevamente, desgraciadamente, el poder sobre el Estado, y funcionando como una aplanadora de derechos, sobre todo sus sectores sociales. Textos como los que se producen en el siglo XIX, lo que hacen entonces es trabajar sobre la frontera, construir la frontera, reconstruirla corriéndose, y sobre todo escribir en esos intersticios, como diría Baba por ahí, in between, soy muy mala para el inglés, in between, en el afán de precisamente de construir al enemigo y de tratar de definir, digamos, otra frontera cultural. Lo que pasa es que en estos términos esas fronteras son culturales no solo por la presencia del otro, sino porque el otro es la radical barbarie contra la que hay que luchar, la radical barbarie que hay que eliminar, y en literatura eso se configura en el enemigo que hay que construir, y en el territorio del que hay que apropiarse. Allanado esto, me refiero, fundamentado, argumentado, legitimado culturalmente por estas textualidades que fueron entronizadas y releídas como la fundación de la literatura nacional, a posteriori no queda otra que, legitimado como sentido común eso, vengan los ejércitos y efectivamente ocupen las tierras, vengan los ejércitos y efectivamente eliminen, digamos, a ese otro que no tiene lugar en la nación. Una de las grandes preguntas de la literatura argentina del siglo XIX, que cabe tanto para Sarmiento como para el mismo Echeverría en La cautiva, es una pregunta que uno indudablemente suele formularle a estos textos, es precisamente cuál es la nación que se intenta construir, pero sobre todo quién entra y quién no en esa configuración de nación. Y esos límites y esas fronteras las establece, no son geográficas, son fuertemente culturales, y las establece primero la palabra, precisamente la palabra literaria, en un momento en que la literatura no tiene autonomía, no tiene una finalidad estética, sino fuertemente una finalidad política. Es un costado, como si dijéramos, el costado cultural de los poderes de turno, es decir, estos hombres del Estado que eran héroes, generales, patriotas, digamos, funcionarios estatales, escriben también como una forma de legitimar su propia figura, su propio Estado y su propio poder, y sobre todo como una forma de hacer política. Es decir, se anticipa 50 años La cautiva a lo que a posteriori será la nación, pero establece las bases precisamente del relato de la nación instituyente, que a posteriori va a declararse como vencedor. Y acá por ahí conviene entrar quizá en algunas de las cuestiones de las tesis de Benjamin. Es decir, a mí me han seducido, tengo algunos trabajos precisamente sobre eso, me han seducido, no es esta, ¿dónde las tengo? Las tesis de Benjamin me han seducido muy fuerte, acá, me han seducido muy fuertemente, precisamente por alguna de las ideas que él asigna al historiador, al materialismo histórico, o al historiador
que escribe o se interpela desde el materialismo histórico. Entonces, me interesa que sobre esto dicho, uno pueda utilizar las tesis para pensar estas realidades. En la tesis 4, por ejemplo, cuando Benjamin plantea la lucha de clases que no puede escapársele de vista a un historiador educado en Marx, es una lucha por las cosas ásperas y materiales, sin las que no existen las finas y espirituales. Pero dice, a pesar de ello, estas últimas, es decir, las cosas finas y espirituales, la cultura simbólica, el capital cultural simbólico en términos de Bourdieu, dice, a pesar de ello, estas últimas, estas finas y espirituales, están presentes en la lucha de clases. De otra manera, como nos la representaríamos, como nos representaríamos un botín que le cabe en suerte al vencedor. Están vivas en ella como confianza, como coraje, como astucia, como denuedo, y actúan retroactivamente en la lejanía de los tiempos. Es decir, también la lucha de clases se debate desde las culturas, desde las culturas. Es decir, también se debate desde el capital cultural simbólico y desde él se realiza también la lucha de clases. Se articula, porque la palabra precisamente articula proyectos y articula en ese sentido relatos de lo nacional. Lo que es interesante es que Benjamin plantea que en realidad estas cosas finas y espirituales que están en el pasado, es decir, la lejanía de los tiempos, acaban también por poner en cuestión toda nueva victoria que logren los que dominan. Es decir, esto de entrar, no está creo que leí mal, no es esa la cita, pero lo que me interesa es esta idea de esta finalidad que le cabe al historiador materialista, en el sentido de entrar en sintonía con un determinado momento de la historia. Fíjense, entramos en sintonía con Echeverría, por lo que decimos, porque en realidad los dominadores no han dejado de vencer, y cada vez que han vencido pasan por sobre las tumbas de los vencidos y de nuestros muertos. Y lo que le cabe al historiador es romper la continuidad, el continuum histórico de hechos agregados que operan como una sumatoria en las historias comunes para hacer saltar ese continuum, y planteando Benjamin que la forma de hacer saltar ese continuum es cuando el historiador entra en sintonía con un determinado tiempo al que y se articula con él desde su tiempo, con el tiempo al que retoma, con un acontecimiento de la historia, lo articula como una mónada, es decir, como una unidad. Y yo estoy pensando esto y o Benjamin me está interpelando a mí, el curso me está interpelando, Cristian al hacerme acordar del matadero y yo encontrar allí la génesis de la primer pintura, el primer retrato, la primera configuración del enemigo indígena al que hay que vencer en la construcción del relato hegemónico de la nación argentina, me hace entrar en una especie de sinfonía o de mónada con el hoy. ¿Cuál es mi hoy? No solo es esto del curso y todas esas pequeñas acciones que digo que configuran esta mónada como una estrella en la que entro en sincronía cultural con 1830, hoy en 2017, un 12 de agosto en Argentina, un 12 de agosto en que acabamos de hacer en todas las ciudades del país una marcha porque vuelve a haber desaparecidos institucionales, es decir, un desaparecido al que lo desaparece el Estado, lo desaparece la Gendarmería de Argentina. La Gendarmería es precisamente una de las líneas de las Fuerzas Armadas que tiene por finalidad, según se autoproclama a sí misma, supuestamente él custodiar las fronteras del enemigo externo, pero
en este caso, el gobierno actual, en su retraimiento liberal conservador, utiliza a la gendarmería, digamos, digamos, articulando o asignándole la lucha contra un enemigo interno. Es decir, lo que era una frontera geopolítica o geográfica se convierte en una frontera política social. ¿Por qué? Porque hay un primer desaparecido que es precisamente un joven que resiste una represión encabezada por la Gendarmería Nacional Argentina contra una comunidad mapuche en el sur, cerca de Bariloche, que precisamente está resistiendo la quita de tierras por parte de Benetton. Entonces, ¿cómo? Tengo un poco de ganas de llorar cuando pienso en esto. Porque uno piensa, es intelectual, pero también se conmueve desde el alma. Perdón. Entonces uno no deja de pensar que estos hechos son posibles, precisamente por cómo, porque los enemigos no han cesado de vencer, como dice Benjamin. Y bueno, y contra eso nuestro pensamiento tiene que seguir luchando. Voy a parar porque estoy llorando. Espero que haya dicho algo. Perdón.